Muy bien, Bien. iniciando la semana y el mes. Y te diría el año laboral. Por eso hoy Ajá. les traigo un popurrí de chequeos que las guías, hay un montón de guías que hablan de qué estudios te tenés que hacer, en qué momento, a qué edad, todo, ¿no? Pero las que más nos basamos nosotros los médicos y en esencial yo soy cardiólogo, así que voy a hablar un tema más general ahora, es las guías americanas y canadienses que incluso ya le voy a mostrar después, sacaron un programita, viste que ahora todo es en programas para el celular, en el cual vos pones tus características, por ejemplo, la edad, si sos fumador o no, si tenés, si estás activamente en sexualidad, te dice y te da algunas recomendaciones de qué estudios tendrías que tener. Yo igual, como siempre, voy a tirar 10 tips de cosas que sí por lo menos una vez en el año te tenés que hacer. ¿Sí? Sí o sí. Sí o sí. Esto Más allá de la edad. Más allá de la edad, sí o sí te tenés que hacer una de estas cosas a lo largo de tu vida. Depende de la edad que tengas, los factores de riesgo que tengas, te los vas a hacer antes o después o más seguido, con mayor periodicidad. De todas maneras, la mayoría de estas cosas va a depender del médico que vos tengas enfrente, ¿sí? Porque por ahí el médico, además de ver las guías, que las guías son como lineamientos que nosotros tenemos como para ir siguiendo qué es lo que tenemos que hacer, cada médico ajusta estas guías al paciente que tenemos enfrente. Y hay una gran diversidad de pacientes, con lo cual uno va ajustando qué es lo que el paciente necesita. Por ejemplo, lógicamente, una cosa que sí o sí te tenés que hacer todos los años es una consulta médica. La consulta médica con un clínico general. El clínico general te va a ir diciendo en base a qué es lo que estás necesitando, si necesitas algún especialista para ver algunas de estas cosas o no. Lo que vas a necesitar también es un análisis de sangre. En ese análisis de sangre, el perfil lipídico, el nivel de azúcar, o también depende de la edad, lo que vos me preguntabas antes, si sos mayor de 50 años y varón, un PSA, que está muy discutido. Estas guías americanas, por ejemplo, no lo dan como prioridad hacerlo, porque prestan por ahí mucha confusión el antígeno prostático. Porque en algunos pacientes da alto y no necesariamente está indicando algo malo, y en otros pacientes le da bajo y puede este paciente tener. Entonces, algunas recomendaciones es como para tomarla con pinza y justamente ver qué otros factores tiene el paciente, ¿no? Eso es muy importante. Y muy importante del análisis clínico, que lo hemos dicho con anterioridad, es que muchas veces nosotros no sabemos si somos diabéticos, si somos dislipémicos, o sea, niveles de colesterol alto, no sabemos la presión arterial si nunca nos tomamos. Entonces es importante hacerse esto como chequeo, porque es lo único que te puede decir si vos tenés los niveles de colesterol aumentado, un análisis de sangre. De sangre. Eso sí o sí, una vez en la vida lo tenés que hacer. Ahora, lógicamente, si tenés una hipertrigliceridemia, ¿qué significa eso? Niveles de triglicéridos, que serían como los aceites en la sangre, muy alto, lógicamente hay que valorar si hace falta un medicamento o no y hacer un seguimiento de esto. Entonces, en esos pacientes va a ser el seguimiento mucho más estricto. Entonces, el análisis de sangre es otro de los factores que sí o sí tenemos que tener. Después, entramos en lo que es la parte cardiovascular. Electrocardiograma y ergometría y ecocardiograma, que hoy es temporada de aptos físicos de todos los colegios. Sí. Que una cosa que siempre llama la atención es que a los niños se les obliga a hacer el apto físico, y a los profesionales, a los veteranos que son pacientes de mayor riesgo, no se les exige tanto, y eso tendría que ser algo sumamente importante. Pero bueno, algo como general, ¿no? Esto también lo va a decidir el cardiólogo al cual vayan, pero generalmente depende de lo que uno necesita y el nivel de riesgo es lo que uno se le pide, ¿no? Por ejemplo, si uno lo que necesita es simplemente un certificado de buena salud, con un electrocardiograma y el examen físico, uno ya podría ir definiendo cómo está ese paciente. Pero yo siempre recomiendo a los pacientes que necesitan el apto físico, y es para tareas no competitivas. Con una ergometría es muy importante, porque el electrocardiograma, como vos estás acostado, no valoramos en su integridad cómo responde ese organismo al ejercicio físico. Ahora, con una ergometría sí simulamos un esfuerzo a máximo esfuerzo, y ahí entonces reproducimos lo que le pasaría a ese paciente en una cancha de fútbol o jugando en un recreo. Y después la ecografía yo la dejo para los pacientes que necesitan ya un nivel competitivo. Ya aquellos que están, por ejemplo, la Unión Argentina de Rugby, la AFA, recomienda a los que están federados hacerse un chequeo también con ecografía del corazón. Eso también es muy importante. Eso sería la parte cardiovascular, ¿sí? Ya hablamos también de la toma de la presión, que en la consulta médica ya del clínico ya tiene que ser evaluada, porque lógicamente si el paciente es hipertenso,
y este médico clínico prefiere que lo siga un cardiólogo, de ahí va la derivación. Siempre lo primero que se hace es tomar Es la parte presión. integral de la consulta. Yo creo que no hay examen físico si no se toma la presión y no se oculta a un paciente. Eso no es que necesariamente es del cardiólogo. Eso creo que todo médico debería hacer porque la presión te puede decir mucho sobre ese paciente. Y también la ocultación, ¿no? Y aparte todo lo aprendemos en la Facultad de Medicina, así que es una cosa, por decírtelo así, básica. Una radiografía de tórax también. Y más, lógicamente, si el paciente que tenemos enfrente es un paciente fumador. En esos pacientes es recomendable hacérsela todos los años una radiografía de tórax. Sobre todo ahora que hay nuevas técnicas de mejor resolución. Una ecografía de abdomen también es importante, sobre todo en aquellos pacientes mayores de 65 años que son fumadores o han sido fumadores por el riesgo de aneurisma de aorta. La evaluación de cómo está esa arteria, la arteria aorta, que es sumamente importante porque aparte es corregible, hay que prevenirlo, hay que detectarlo precozmente y lógicamente no está de más que en todos los consejos que el médico clínico o si después llega a manos del cardiólogo, se recomiende firmemente el hecho de dejar de fumar, ¿no? Eso es fundamental. Porque por allí está muy bien, o no tan mal de los pulmones, pero sí de las arterias. Es que el cigarrillo es como el sol, por decírtelo así. Vos recién vas a ver los efectos cuando ya sea demasiado tarde, ¿sí? Y me pasa con pacientes que llegan y dicen, no, bueno, pero ya tengo EPOC o ya tengo un cáncer de pulmón, no voy a dejar de fumar ahora, ¿ya para qué? Siempre es momento de dejar de fumar. Esto es progresivo. Si ya tenés un cáncer de pulmón o enfisema pulmonar, estoy seguro que mañana vas a tener peor que eso. Entonces, siempre es momento para dejar de fumar. No hay una sola cualidad que se le pueda sacar al cigarrillo. Ninguna. Algunos incluso piensan que el cigarrillo es... No, yo fumo porque me calman los nervios. En realidad no calma nada. Lo único que calma es la sensación y la abstinencia que tiene el cuerpo a la nicotina, que ese mismo cigarrillo te está haciendo adicto, ¿no? Entonces, en realidad produce más ansiedad el cigarrillo. Entonces, ese es otro de los factores. Después, otras cosas que sí o sí hay que hacerlas, esto ya la frecuencia la vamos a ver según el paciente, es una audiometría, o sea, la evaluación de cómo está la audición. Más hoy que se usa tanto en los auriculares. De eso también podemos hablar largo y tendido, cuáles son los mejores auriculares. Siempre es recomendable, traten de usarlo con el menor volumen posible, van a escuchar exactamente igual. Eso tiene decibeles, que son el nivel de volumen que tiene. Ustedes, la gente, los chicos sobre todo, les gusta escuchar a toda fuerza y eso realmente produce daños irreversibles a nivel de la audición. Entonces, otro de los valores que es importante, por eso la audiometría, la espirometría, sobre todo en estos pacientes fumadores, para evaluar la espirometría es un piquito con el cual uno sopla y uno tiene un flujo de aire a nivel de la respuesta respiratoria. Eso es muy importante y lo hacen los neumonólogos. El examen ginecológico en las mujeres. Hay muchas mujeres que no saben cuándo es necesario hacérselo y eso es primordial, sobre todo en mujeres mayores de 21 años o que ya han tenido su primera relación sexual. Es muy importante hacerse un Papa Nicolau y una colposcopía, que es nada más tomar muestras del tejido y también, les vuelvo a repetir, esto es detección precoz. Todo esto lo hacemos para prevenir lesiones a futuro que pueden ser mucho más graves y que hoy podemos tener una solución o un tratamiento y después ya no, ya llegar tarde. Y para último les dejo dos cosas. El examen de piel no es menos importante. Hay veces que uno tiene lunares que son sospechosos y uno no le da tanta importancia, sobre todo a aquellos lunares en donde llega el sol, ¿sí? O sea, por ejemplo, en espalda. Hay veces que uno puede mirarse los lunares, pero hay veces que no. Lo tenemos en el dorso, no nos damos cuenta, eso comienza a crecer y son lesiones malignas y no nos damos cuenta y después llegamos tarde a esto. Y por último, el examen odontológico, que si bien no es un examen médico, es sumamente importante, ¿sí? Esto los odontólogos lo recomiendan cada 6 meses, hacerlo un chequeo general. Después, dos cositas particulares. Entre los pacientes que tengan entre 16 y 35 años, acuérdense de estar siempre vacunados contra el tétano. Es una cosa que tiene vacuna, tiene prevención y no tiene sentido llegar hasta ese momento porque una patología realmente mala. Ahí te dan difteria y tétano, que son la vacuna contra estas dos patologías, y esto te dura 10 años, o sea, cada 10 años deberías hacer un refuerzo. Chequear si estamos bien vacunados contra la hepatitis B, eso se puede hacer con un dosaje de sangre sumamente fácil y nos quedamos tranquilos para el resto de la vida. Y en aquellas pacientes que estén en plan de embarazo, lo dijimos en algún otro programa, acuérdense del ácido
ácido fólico. Es una vitamina sumamente importante para el desarrollo del niño, sobre todo la parte neuronal, que si no la consumimos y no tenemos una alimentación completa, buena, en donde esté este ácido fólico, el bebé puede nacer con complicaciones neurológicas irreversibles sumamente graves. Entonces, es solamente tomar una pastilla, ¿sí? En aquellos pacientes de 35 a 65 años, acuérdense del examen colónico, ya sea sangre en materia fecal, una rectosigmoidoscopía, que no es nada agradable como la videoconoloscopía, es una videocámara que va por la parte intestinal y te va viendo si hay lesiones. Es la única forma de detección precoz del cáncer de colon. Un cáncer sumamente frecuente que está en todos. En aquellos mayores de 50 años hay que hacérselo por lo menos una vez, sí o sí. Y en los que tienen factores de riesgo, por ejemplo, un padre o madre que haya tenido cáncer de colon, mayores de 40 años, ya tenés que tener hecha una de estas. Otra de las cosas importantes es en las mujeres, sobre todo, densitometría y la mamografía. La mamografía también depende si tenés antecedentes y factores de riesgo, pero se recomienda a mayores de 40 años ya hacerla, y en los mayores de 50 años la densitometría, que te valora cómo está el depósito de calcio en huesos, sobre todo si hay osteopenia o osteoporosis, lo cual podría con tratamiento también prevenir una fractura, ¿no? Y por último, en los pacientes mayores de 65 años, acordarse de la vacuna antigripal, que no es cierto que sea absolutamente para todos, no todo el mundo lo recomienda, tiene complicaciones, o sea que no es que sea gratis, y no me refiero a la parte económica, sino que hay un porcentaje muy chico, pero existe la complicación con una vacuna. Acuérdense que estos son virus atenuados, con lo cual puede haber algún tipo de reacción a este suero. Entonces es importante que la indicación sea formal, la indicación sea certera, igual que la vacuna contra la neumonía, contra el neumococo, que esa es recomendable no hacerla todos los años, sino cada 5 o 10 años. Y dos cositas más. HIV. Si estás sexualmente activo en una época de sexualmente activa, tenés parejas múltiples, no te estás cuidando, tu pareja es ya portadora de HIV, has pagado por sexo, eso también lo mencionan las guías. Todas estas cosas son indicaciones para que te hagas la serología, que es también un análisis de sangre sumamente sencillo, que obviamente va con consentimiento informado. Vos tenés que autorizar que te van a hacer esa evaluación, pero es muy importante porque no solamente podemos protegernos nosotros mismos, sino a las personas que queremos, ¿no? Y el examen de depresión, siempre es recomendable en estos exámenes clínicos hacerle por lo menos preguntas en cuanto a depresión. Si lo que antes a vos te interesaba, te divertía, te daba ganas de hacer, y a hoy ya no tanto, es importante que también esto lo comentemos, ¿no? Porque la depresión es una enfermedad que está muy en boga en la gente, y por ahí uno no le presta atención, y es sumamente importante. Y que después repercute en lo físico. Sí. El último dato, el de lo que le decía de la aplicación esta para celular, es EPSS. Es una aplicación para celular. A ver si puedo se la muestro. Es una aplicación que ustedes lo que hacen, buscan EPSS, y ahí vos dentro de la aplicación pones la edad, el sexo que tenés, si estás embarazado o no, si fumás o no, y si sos sexualmente activo. Respondés eso y te hace un cálculo y recomendaciones de lo que te tendrías que hacer, o qué recomendaciones tendrías que tener con respecto a tu salud, ¿no? Esto es de las guías americanas y canadienses, en conjunto desarrollan esta aplicación. Igual ahora, en breve, vamos a subir a la página nuestra, todojujuy.com, algunos datos y algunos lineamientos de lo que hablamos hoy acá. Muy bien, doctor, estaremos muy atentos porque esto nos sirve a todos, ¿eh? Gracias. Doctor